Buenos, buenos días con todos. Esperemos por favor unos minutos. Iniciaremos a las 10:05. Bueno, buenos días con todos. Es un placer darles la bienvenida al webinar de Mejorar la gestión de proyectos con Power BI y Autodesk Construction Cloud. Soy Janina Sobero del área de Autodesk de la empresa Réplica. Estoy entusiasmada en compartir este espacio con ustedes el día de hoy. Permítanme comenzar con una breve presentación de quiénes somos. Somos Réplica, una empresa con más de 30 años de experiencia, impulsando proyectos tecnológicos a través de un amplio portafolio de productos y servicios. Nos dedicamos a impulsar el crecimiento de su empresa con nuestra línea de negocio en software, hardware, soluciones de TI, arrendamiento y financiamiento. En cuanto a nuestros servicios, ofrecemos soluciones integrales en software, capacitaciones, implementación y otros servicios tecnológicos. Somos representantes de las principales marcas de software y de hardware en el Perú. Estos son algunos de nuestros socios estratégicos. Estos son algunos de nuestros clientes a los que hemos venido trabajando a lo largo de nuestros 30 años de experiencia. Ahora damos paso a la presentación que estará a cargo de nuestro consultor de proyectos, Cristian Calvo. Cristian, te cedo la palabra. Gracias, Janina. Bien, bueno, ante todo, buenos días a todos nuevamente en esta oportunidad, en esta nueva oportunidad, en otra presentación, una nueva solución, sino un flujo de trabajo que involucra manejo de información, en este caso la nube Autodesk Construction Cloud, en coordinación con Power BI, una herramienta de gestión de datos, ¿no? Manipulación de datos, dashboard, etcétera. Entonces, la idea de esta sesión, este webinar, más o menos es presentarles más o menos cómo sería el flujo de trabajo, un poquito de conceptos a nivel de cómo funciona, cómo sea la transformación de datos, tanto por el lado de Power BI, por el lado de Autodesk, qué tipo de información es el que podemos obtener. Eso en una primera parte, y luego en una segunda parte más o menos ir ya en la parte técnica, mostrarles más o menos en qué lugar de ACC deberíamos tener previamente configurado, qué podemos configurar para que estos datos sean lo más, sean lo más actuales posible, ¿no? Entonces hay que configurar obviamente ahí un proceso de descarga por el lado de ACC, y por el lado de Power BI también hay que establecer una pequeña configuración que no es muy diferente para los que son usuarios de Power BI. ¿Bien?
Lo que es diferente, obviamente, es el flujo de trabajo entre una plataforma y la otra. Entonces, esa es la idea de esta sesión. Revisar el flujo de trabajo a nivel técnico y cómo se da la integración. Y vamos también a revisar lo que es intercambio de datos o Data Exchange. También es algo nuevo dentro de las soluciones de Autodesk que nos va a dar la facilidad de poder intercambiar información de nuestros modelos. Voy a poner como ejemplo Revit con Power BI, por ejemplo, ¿no? Entonces también ahí también es un proceso prácticamente en tiempo real, entre comillas, ¿ok? Entonces, bienvenidos y empecemos. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Nuevamente, cómo funciona, para entrar en contexto, la fuente de datos, qué son fuentes de datos, qué tipo de fuente de datos podemos acceder, cómo sea la transformación, qué herramientas de transformación, qué tecnologías vamos a usar para transformar, para la redundancia, esa información de ACC, cómo se representan los datos. Tenemos, obviamente, objetos de representación dentro de Power BI. Hay objetos de representación que no están de forma nativa en Power BI, pero Autodesk ya nos da ciertas plantillas que podemos reutilizar y acomodarlas a nuestra necesidad. Entonces, estas plantillas quiero que da el punto de inicio para que nosotros podamos construir esos dashboards que realmente necesitamos, porque es allí donde nos van a decir dónde se encuentra esa información que necesito, ¿no? Ok, entonces vamos a ver también un poquito de eso, darle todo el alcance posible para que ustedes puedan iniciar su proyecto de integración. El punto 5, 6 y 7 es básicamente un poco técnico, ¿no? O sea, cómo configuramos la conexión de datos por el lado de ACC, dónde están las plantillas que necesitamos, que nos indican nuevamente dónde se ubica esa información que necesitamos consumir en nuestros dashboards. ¿Ok? ¿Cómo funciona el intercambio de datos? Que es lo nuevo recién, que se ha incorporado dentro de la solución de Autodesk. ¿Ok? Entonces, esa es la agenda para el día de hoy. ¿Cómo funciona? Básicamente, esta es la arquitectura que más o menos quiero mencionar, ¿no? Entonces, la fuente de datos obviamente no solamente es ACC, Power BI tiene acceso o tiene la forma de poder conectarnos a muchas fuentes de datos que a su vez pueden integrarse unas con otras. Por ejemplo, en este caso voy a usar netamente ACC, pero también podemos usar fuente de datos en Access si tuviésemos base de datos en Access. Lo más probable es que complementemos nuestra información ACC con un documento de Excel o un archivo plano de TXT. ¿Ok? Entonces, toda esa información la vamos a usar, nos vamos a conectar por intermedio de Power BI, inclusive SharePoint. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra fuente de datos. Luego, en la parte central, vamos a poder ver que después viene un proceso de transformación en el proceso de conexión. Obviamente hay una tecnología bastante poderosa, lo que es Power Query. Vamos a transformar esa información y acomodarla tabularmente. ¿Ok? Entonces, eso obviamente vamos a tener que hacerlo dependiendo de cómo está la información, es en un nivel avanzado, quizás no hay que transformar mucho, luego hay que proceder a modelar los datos, ¿cierto? Hay que conectar esa información. Tengo información SC y quiero combinarla con una información que se encuentra en un archivo de Excel. Entonces hay que encontrar lo común entre uno y otro y conectarlos, ¿no? Establecer un diagrama, ¿no?, de conexión allí. Posteriormente hay que crear los datos y tiene que ver con la creación de datos producto de esa conexión entre esas diferentes fuentes, o se da en la parte intermedia. Y luego viene obviamente la parte de lo que es la representación. Entonces ya tengo mis datos debidamente conectados, he generado nueva información, he creado datos a partir de estas conexiones y luego viene la parte de representación. Vamos a tener que usar objetos visuales propio de Power BI o utilizar algunos objetos visuales personalizados, dependiendo de la plataforma que necesitamos representar visualmente datos. Entonces tenemos que usar los objetos visuales que esta plataforma nos pueda dar. En el caso de ACC ya nos da, recordemos, ciertas plantillas que podemos reutilizar. ¿Ok? Esa parte también lo quiero enfocar técnicamente para que más o menos ustedes puedan ver dónde se encuentra esa información y las puedan reutilizar. Y después viene obviamente la parte colaborativa, ¿no?, que
tiene que ser establecer los permisos de quiénes van a ver tal dashboard, qué nivel de acceso van a tener, si van a descargar la información, archivos TXT para que posteriormente hagan un análisis. Entonces, esa parte ya definitivamente también está parte de lo que es la arquitectura. Bien. Terminada la sesión va a haber un pequeño tiempo de preguntas y respuestas. Vamos a procurar atender a todas sus preguntas, intentar darle respuesta. También pueden levantar la manito durante la sesión, no hay problema. Entonces, nuevamente con la fuente de datos, vamos a poder acceder, eso ya parte de Power BI, a documentos de Excel, base de datos de SQL, archivos CSV. Dentro de lo que genera ACC están archivos de Excel, producto de los informes. Cuando configuramos descargas, cuando programamos que las descargas de información sean cada cierto tiempo, el resultado van a ser archivos CSV. Ok, entonces uno decide de qué forma necesita conectarse a esa información por intermedio de archivos CSV. Eso depende mucho de la persona o la empresa que cómo necesita recibir esa información en Power BI. Pero también tenemos la conexión directa, ¿no? Entonces es parte de lo que es la fuente de datos, archivos CSV, planos, servicios en la nube, por ejemplo, Azure, Google Cloud, ACC, etc. Entonces, parte del flujo de trabajo está en seleccionar nuestra fuente de datos. Luego viene lo que es la transformación. Nuevamente aquí hay que estructurar nuestros datos que inicialmente están en bruto para poder adaptarlos al análisis y posteriormente a la visualización. Entonces, ¿qué herramientas tenemos aquí? Obviamente empezamos con la fuente de datos nuevamente y dentro de Power BI tenemos Power Query, que nos va a ayudar a transformar esa información conectada y plasmarla debidamente estructurada tabularmente. Por lo general, cuando recibimos un archivo Excel, no viene en algunos casos debidamente tabular, columnas y filas. Probablemente hayan ahí combinación de filas, combinación de celdas, ¿no? O combinan filas, entonces no está debidamente ordenada como que para que pueda ser trabajada tabularmente. Entonces hay que transformar, probablemente hay que eliminar filas en blanco, quitar la primera fila. Entonces hay que hacer cierta transformación, nos podemos apoyar con Power Query. Inclusive Power Query va mucho más allá de que es una simple limpieza a nivel de datos, ¿no? de cómo vienen esos datos. También tenemos el lenguaje DAX dentro de Power BI que nos va a ayudar bastante ya a transformar la información en sí y generar nuevas columnas producto quizás de calcular 2 columnas o 3, ¿no? Entonces, algo similar a lo que tenemos en Excel, cuando creamos funciones y intentamos, por ejemplo, hacer una proyección matemática o a nivel de textos, etc. Entonces, eso es, al menos DAX, si lo comparamos con las funciones que tenemos en Excel, es mucho más potente, ¿no? Entonces, también disponemos de DAX para construir nueva información. Obviamente tenemos Power View para el tema de la visualización, los objetos visuales. Entonces, y después todo esto, obviamente, hay que compartirlo a los usuarios. Entonces, tenemos todas estas herramientas por el lado de Power BI para poder transformar nuestra información. Luego viene la representación de los datos. ¿De qué forma necesitamos diseñar o qué disponemos dentro de Power BI para crear esos dashboards, ¿no? Bueno, acá tiene que ver mucho los requerimientos, sus necesidades, cómo necesito ver la información visualmente, ¿cierto? Quizás algunos filtros de selección que estén debidamente conectados con el objeto que necesito también ver en el dashboard. Por ejemplo, ustedes pueden ver en la imagen el modelo 3D, ¿no? Y que los filtros obedezcan y interactúen también con el modelo en 3D. Entonces, todos esos objetos visuales, la mayoría de ellos están disponibles dentro de Power BI. Vamos a tener que usar unos personalizados que están a disposición. Es más que la marca Autodesk ya nos da especialmente para la parte compleja, que es la parte visual, ¿no? Del modelo, como ustedes pueden ver en el mar. Entonces, aquí ya netamente es básicamente reutilizar los objetos visuales de Power BI y identificar dónde está ese objeto visual que nos da la marca, ¿okay? Y justamente es la parte técnica que más o menos necesitamos
conocer y nosotros les vamos a más o menos dar los primeros pasos. Bien, los conectores de datos. Aquí ya vamos a entrar un poquito ya, bueno, netamente a lo que es la plataforma ACC y cómo vamos a empezar a preparar nuestra plataforma para que posteriormente podamos diseñar nuestros dashboards, ¿ok? Entonces, el primer paso está dentro de ACC. Vamos a conectar a nuestros datos, vamos a generar esa información. Podemos correr, podemos descargar de forma manual o configurar una programación. Ustedes pueden ver en la imagen en el lado izquierdo la ubicación del Data Connector. Ahora mismo les voy a mostrar en la plataforma SC. Es más, voy a enfocar en estos momentos para que nos podamos ubicar. Esta es la vista general de SC. Lo que voy a hacer en estos momentos es entrar a un proyecto, por ejemplo. Voy a entrar como administrador de proyectos. Voy a ir aquí a aplicaciones. Perdón. Voy a entrar aquí al proyecto. Voy a elegir un proyecto de ejemplo. Voy a entrar al módulo de Insight. Insight dentro de la plataforma SC justamente es el módulo que nos va a ayudar nos ayuda a construir nuestros dashboards que podemos integrar o podemos personalizar dentro de la SC. ¿Okay? Eso también es muy bueno conocer porque es aquí donde podemos conectar o linkear las personalizaciones que hagamos en Power BI, ¿no? Por medio de tarjetas, ¿no? A lo que voy aquí es establecer la conexión. Vamos a empezar desde cero, por ejemplo. Entonces, acá en la parte inferior izquierda, donde dice conectar a datos, es donde tenemos que ejecutar la extracción de información. Aquí, por ejemplo, ya he ejecutado una, ¿no? El día de ayer. Pensando aquí en el webinar, entonces he procedido anteriormente ya con una extracción previa. Luego también podemos programarla y cada cierto tiempo, diario, en determinadas horas, lo que va a hacer es generar una nueva extracción. ¿Ok? Entonces, cuando nos conectamos por intermedio de Power BI, lo que va a hacer es conectarse a esta extracción de datos. Y siempre va a coger la última, porque aquí podrían haber varias, ¿no? Porque puedo hacer una programación que sea diaria, por ejemplo, en determinadas horas, ¿no? Por ejemplo, que se ejecute a las 5 y que sea una extracción de inicio a fin, ¿no? Por ejemplo, en qué periodo se va a iniciar, por ejemplo, del 5 de febrero hasta el 28, ¿no? ¿Qué información va a incluir? Está marcado todo. O de lo contrario, si yo solamente quiero algunos en particular, solamente marco la información que realmente necesito para trabajarlos en Power BI. ¿Ok? Por defecto están marcados todos. Y se le da a programar. Y automáticamente, diariamente, a las 5 de la tarde, va a ejecutar una extracción. Aquí vamos a encontrar, conforme pasen los días, vamos a encontrar una nueva extracción. Y cada vez que nos conectemos, tengan presente esto, lo que hace Power BI es usar la última. ¿Ok? La última extracción. Es de allí donde coge la información y se actualiza. ¿Okay? Entonces tenemos una parte de lo que es configuración de la programación de las descargas, que es por el lado de ACC, que es una vez al día, inclusive cada dos días, en este caso es diario. Y también, obviamente, también hay una configuración de actualización por el lado de Power BI, ¿no?
Ok, entonces es así como programamos o ejecutamos la extracción. Si ahorita hago una extracción manual, basta con hacer clic en este botón, entonces el proceso puede tomar, dependiendo del volumen de información del proyecto, puede tomar unos minutos o puede tomar inclusive unas horas. Ok, esto me tomó cerca de 15 a 20 minutos, un proyecto de ejemplo bastante chiquito. Un proyecto más grande con bastante volumen de información puede tomar horas en generarte extracción de datos. Luego aquí también vamos a encontrar en el lado izquierdo un icono, ¿no? Es también para hacer una descarga a nivel de archivos planos. Entonces, como indiqué en una de las láminas, hacerle clic acá, ya lo acabo de hacer, va a descargar toda la información en archivos planos CSV en archivo comprimido. Entonces uno puede elegir de qué forma se va a conectar esa información, haciendo uso de archivos CSV o una conexión directa, ¿no? ¿Ok? Ese con respecto a la conexión de datos. Luego tenemos que usar dentro de Power BI. Voy a ir a Power BI. Permítanme un segundo. Estoy en Power BI. El siguiente paso es, bueno, crear un archivo en blanco, un foro en blanco. Establecer la conexión. Hay muchos orígenes de datos presentes aquí. Es lo bueno y bastante interesante y potente en Power BI. Muchas formas de poder conectarnos a diversas fuentes de datos. Aquí vamos a encontrar dos, al menos de forma predeterminada, el que dice Autodesk Construction Cloud, que es justamente el que voy a usar, para establecer la conexión. ¿Okay? Pero también hay otro que dice conector de datos de Autodesk para Power BI, que es personalizado. ¿Okay? Este de aquí no está no está por defecto. Hay que descargarnos un plugin que va a permitir la incorporación de este conector dentro de Power BI. Eso lo vamos a ver luego cuando veamos lo que es intercambio de datos. ¿Ok? Tiene que ver justamente para el trabajo de ese tipo de conexiones. En este caso voy a usar Autodesk Construction Cloud y le voy a dar conectar. Continuar, y aquí obviamente me va a pedir mis credenciales, la región donde se encuentra alojada mis proyectos, en este caso en Estados Unidos, el centro de datos, bueno, le voy a aceptar. Me va a pedir obviamente iniciar sesión. En este caso no me pidió porque yo ya tenía la iniciación iniciada. Automáticamente guarda si es que en mis navegadores de internet ya he tenido iniciada mi sesión, puesto que constantemente estoy usando la plataforma CC. Entonces simplemente o pasa directo como está sucediendo ahora, o quizás me pida simplemente confirmar, ¿no? En este caso acá se van a listar todos los proyectos que ustedes son miembros. Como alcance les voy a indicar de que es recomendable que estas configuraciones lo haga un administrador. Lo tiene que hacer un administrador de proyectos, mínimo. No es algo que pueda hacer un miembro o un participante del proyecto que no sea administrador. ¿Ok? Entonces, quienes pueden establecer la conexión desde la programación de la descarga de la información, o tienen que ser el administrador de proyectos. ¿Ok? Tengan presente eso. Si por ahí uno de ustedes que son participantes de los proyectos intentan hacer este flujo de trabajo, lo más probable es que tengan algunos errores, ¿no? Con respecto a la conexión. Bien, entonces aquí voy a expandir el sitio. Nosotros tenemos dos sitios, uno réplica 02. Ahí voy a expandir réplica y voy a encontrar, por ejemplo, dónde deseo extraer los datos a nivel de cuenta. O a nivel de proyectos. Aquí voy a extraer y seleccionar un proyecto en particular. Bien.
Entonces hay que seleccionar el proyecto, la cual ya se tiene programada al menos una extracción. ¿Ok? Si por ahí quiero conectarme a un proyecto en particular y ese proyecto no ha habido ninguna extracción, ya sea de forma manual o programada, entonces nos va a arrojar esta advertencia. No hay datos que leer para este proyecto en los últimos 30 días. En cambio, el proyecto que hace un momento les mostré, voy a expandir y ustedes van a darse cuenta que ya me está listando todas las carpetas disponibles, o perdón, todas las tablas disponibles, ¿no? Porque en su momento cuando configuré la descarga y la programé, dejé marcado por defecto los 22, ¿no? Los 22 servicios, la cual está obteniendo la información. ¿Okay? Y estos son productos, pues estas tablas son producto de esos 22, ¿no? Entonces, uno acá selecciona lo que realmente necesita. Y le podemos decir conectar. Bien, mientras va conectando, puede tomar unos 1 minuto, 2 minutos. Regreso nuevamente a la sección de este conector de datos dentro del módulo Insight. Aquí dice plantillas de Power BI. Ok. Entonces, voy a hacer clic allí y nos va a direccionar a esta zona donde hay una galería de plantillas que podemos, bueno, que en realidad sí necesitamos, yo les recomendaría sí usarlas, porque es ahí nos va a decir dónde se encuentra esa información distribuida en todo ese árbol de tablas que pudimos ver hace un momento cuando establecí la conexión. Entonces, por identificar en qué tabla en particular se encuentra lo que necesito mostrar, ya sea un objeto visual, entonces estas plantillas nos van a ayudar bastante. Entonces, gracias que estas plantillas existen, nosotros podemos elegir acá qué tipo de información necesito orientar mi dashboard. Entonces, imagínense que quiero ver las revisiones. Entonces, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, plantillas que tienen que ver con minutos de meeting, reuniones. Acá, por ejemplo, dashboard para lo que son revisiones, cuando eligen la conexión por cuenta. No sé si se anotan. Hemos notado que acá todavía sigue procesando. Al momento, un cuadro de diálogo antes de empezar la carga, tenía, cuando expandí el sitio, en este caso réplica, habían 2 carpetas, ¿no? Cuenta y proyectos, extraer por proyectos o extraer por cuentas. Entonces, acá nos podemos notar que tenemos, ¿no? Por cuentas o por proyectos. Bien. En este caso, pues yo quiero dashboard de revisiones por proyectos, elijo plantilla. Mira, inclusive están plantillas o CSV. Recordemos que cuando extraemos los datos, nos da la opción o descargar todo en archivos planos CSV o descargar o establecer una conexión directa por intermedio del conector. ¿Ok? Y nos podemos dar cuenta que hay muchos dashboards acá que podemos reutilizar, que podemos usar para, dependiendo qué necesitamos construir. ¿Okay? Por ejemplo, temas administrativos, temas de administración, dashboard para la gestión de cuentas, de proyectos, ¿no? Entonces, retorno nuevamente al Power BI, que más o menos todavía sigue procesando, ¿no? Ya está cargando los datos al modelo. Bien, entonces simplemente es hacer clic en descargar plantilla, por ejemplo, que tenga que ver con revisiones, plantilla de conector.
y nos direcciona, ¿no? Acá están las descargas, simplemente le damos a abrir. Obviamente que no nos va a mostrar con la información que está propia, o sea, de nuestros proyectos, simplemente nos va a mostrar por defecto información de un proyecto de ejemplo. Lo que tenemos que hacer ahí es direccionar que la ubicación de esa información esté apuntando al proyecto que nosotros necesitamos trabajar. Entonces, obviamente que hay una configuración dentro de Power BI para poder cambiar la dirección de la fuente de datos. Ahí todavía está demorando, ven que se están cargando 10 filas. Por eso este proceso demora mucho, ¿no? Dependiendo el internet y el volumen de información. En este caso es un proyecto bastante pequeño. Regresamos a la presentación. Ese es con respecto al conector de datos. Ya más o menos les pude indicar cuál es su función dentro del módulo de Insight, en qué consiste y de dónde obtiene Power BI los datos de ACC, que es por medio de ese conector, ¿ok? También está la parte de lo que es programación de la extracción de datos. Depende de ustedes que están actualizados, necesitan la información, diario, semanal, mensual, y las horas de las descargas, ¿no? Plantillas de Power BI, de igual forma también les mostré que dónde se encuentran esas galerías de plantillas que ustedes van a poder usar. Se encuentran dentro del módulo Insight cuando hace clic en el botón que dice conector de datos. Superior derecha van a ubicar ahí las bibliotecas de plantillas, ¿no? La galería de plantillas. Entonces, el primer paso es descargarse las plantillas y usarla con datos propios, ¿no? De sus proyectos. Y es ahí donde ustedes van a poder identificar dónde se encuentra esa información en toda esa estructura de tablas que nos descarga previa a la conexión. ¿Bien? Ahora veamos intercambio de datos, ¿no? ¿Qué son los intercambios de datos? El ecosistema, Autodesk Data Connector para Power BI. Los intercambios de datos permiten que los diseños, que la información, los datos de los diseños se pueden intercambiar, no puedan sincronizarse, ¿no? En diferentes equipos de trabajo, sin la necesidad de importar, exportar modelos de diseños completos, ¿no? Eso quiere decir que en algunos casos, cuando intentamos coger información de Revit, por ejemplo, de un modelo de Revit y llevarlo a Power BI, creo que actualmente hay varios flujos de trabajo para poder llevar esa información, que es lo más probable que exportando, lo más probable dentro de Revit ahora que exportar un archivo Excel, porque nos da la opción de exportar en archivos intermedios, ¿no? Y luego por medio de los archivos intermedios nos conectamos a Power BI, porque es un archivo plano al fin y al cabo. Entonces, para evitarnos esos intermediarios, entonces existe o ya se empezó a trabajar por medio de Data Exchange, que recién tiene unos meses de haberlo Autodesk liberado. Entonces, justamente eso nos va a ayudar que el intercambio de datos, por ejemplo, en modelos de Revit, Civil 3D, Inventor, AutoCAD y otras, inclusive soluciones de externos, sea prácticamente de manera en tiempo real, sin la generación de archivos intermedios, ¿ok? Para lograr eso, obviamente hay que descargarnos el conector dependiendo el modelo, la solución que necesitamos extraer datos, ¿no? O intercambiar información. Para que más o menos tengamos una idea de cómo se da ese flujo de trabajo, voy a usar modelos de Revit, que creo que el modelo de Revit es bastante común entre todos los que estamos involucrados en proyectos de construcción, en proyectos BIM, siempre partimos de un modelo de Revit, ¿ok? Entonces, el flujo de trabajo que realizamos, que les voy a mostrar con Revit, es replicable con otras soluciones, por ejemplo, un Tecla, ¿no? U otra solución, otra herramienta BIM, ¿no? Que no sea parte de Autodesk. Siempre y cuando, si existe el conector, entonces sí vamos a poder hacerlo. Hay varios conectores que nos permiten establecer esa conexión, ¿ok?
justamente también les voy a mostrar dónde ubicar esos conectores, descargarlos e instalarlos, ¿ok? En este caso vamos a usar, les voy a mostrar dos. Uno para Power BI y otro para Revit. En el caso de Power BI, en su momento lo mostré cuando establecí la conexión. No sé si les dije que habían, al momento de establecer la fuente de datos dentro de Power BI, dos conectores. Uno que venía de forma predeterminada, Autodesk Construction Cloud, y uno arribita de ese, que era personalizado, ¿no? Veamos. Ya terminó de cargar. Ustedes pueden darse cuenta, aquí está toda la estructura de tablas, que es producto de la conexión. A partir de aquí ya es netamente trabajar, hacer uso de Power BI como tal, para empezar a transformar datos, ¿no? A construir nuestros dashboards. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, es muy grande la cantidad de tablas, ¿no? Entonces, ¿cómo sé dónde está lo que realmente quiero usar? Entonces, para eso las plantillas nos van a ayudar bastante. Bien. Ok. Empecemos con el otro tema, que es intercambio de datos, ¿no? Entonces, yo tengo aquí, voy a usar Revit. Mientras va cargando el Revit, voy a seguir enfocando mi ACC, porque también es necesario que les dé unos alcances a tener en cuenta dentro de ACC en Revit. ¿Okay? Y también voy a enfocar esta dirección web, que es apps.autodesk.com. Voy a trabajar con la plataforma ACC también. Y también voy a mostrarles en Revit, ¿ok? Yo les recomendaría que al fin y al cabo, cuando establezcamos la conexión para un intercambio de datos, hacerlo desde el mismo ACC. También lo podemos hacer en Revit, pero podrían surgir algunos pequeños problemas durante la creación del intercambio, porque se va a generar un archivo de conexión entre el modelo y la plataforma que vamos a conectarnos. Siempre va a generar un vínculo, un archivo de conexión, ¿no? Y ese archivo de conexión se tiene que alojar en la nube de ACC, ¿ok? Entonces, eso podemos hacerlo en Revit, como también podemos hacerlo en ACC. Yo lo he replicado muchas veces. En algunos casos he tenido ciertos problemas hacerlo directamente en la plataforma o en la solución de diseño, en la aplicación de diseño que es Revit. Pero las otras veces que lo he hecho de ACC no he tenido ningún problema. ¿Okay? Bien, entonces el siguiente paso el primer paso es descargar obviamente los conectores. Entonces, para eso vamos a usar dentro de apps.autodesk. Ustedes tienen que filtrar aquí donde se encuentran esos conectores. En el caso de Revit yo ya lo tengo instalado. Ya debe haber cargado. Entonces, vamos a ubicarlo en la pestaña que dice colaborar. Mientras va cargando, dentro del sitio apps.autodesk.com, aquí donde dice Search App, vamos a poner Data X. Sí, entonces ahí ya me empieza a filtrar, ¿no? Voy a buscar para que me lo liste aquí. Voy a regresar a Revit, ya debí haber cargado el proyecto de ejemplo, entonces me ubico en donde dice colaborar. Y aquí vamos a ubicar intercambio de datos, ¿no? No sé si lo ubican, intercambio de datos. Automáticamente este botón se va a ubicar en la pestaña que dice colaborar. Bien. Previamente hay que instalarlo. ¿De dónde descargo ese instalador? Dentro de
add.autodesk, filtro por Data Exchange, aquí vamos a encontrar, ¿no? Por ejemplo, quiero hacer un intercambio de datos con modelos de Revit, entonces aquí está Data Exchange for Revit, ¿no? Le hacen clic allí y les va a direccionar a un enlace y ustedes van a poder descargarlo, ¿ok? Que justamente, miren, la imagen que les mostré, ¿no? Si quieren hacer lo mismo, pero con otro tipo de formato de modelos, voy a retroceder y ustedes pueden instalar el conector, por ejemplo, Navisworks, ¿no? Le hacen clic aquí, abren enlace, descargan el conector y en Navisworks de igual forma. Ahí, ok. El cuadro de diálogo es el mismo. El flujo de trabajo es el mismo. Lo importante es tener acceso al conector. Entonces, de igual forma, miren, tenemos para Inventor, tenemos para, inclusive para AutoCAD, ¿no? Y otras soluciones de externos, ajenos, por ejemplo, inclusive para Rhino, ¿no? Modelos de Rhino. Por aquí también está, si no me equivoco, hay varios, ¿no? Hay, en estos poco tiempo que este conector ya se había liberado, ya han empezado a crearse o habilitarse para diversas soluciones de diferentes fabricantes de soluciones BIM, ¿ok? En este caso yo he usado el de Revit y el de Power BI, lo vamos a encontrar por acá. Creo que está en la primera. Aquí están. Autodesk Data Connector para Power BI. Entonces hacemos clic aquí y descargamos, ¿no? Descargar. ¿Qué es lo que va a hacer? Establecernos el conector dentro de nuestra solución de Power BI de esto. Bien. Es muy importante descargar e instalar uno para hacer la conexión y a su vez también porque dentro del conector, dentro de los archivos de instalación del conector, está el objeto visual. Si requerimos usarlo, obviamente, en nuestro reporte, algunos no necesitan ver el modelo en 3D, simplemente necesitan trabajar a nivel de datos, información. Pero si en caso ustedes necesiten en algún momento tener el modelo 3D para que conforme vayan filtrando en algunas categorías, algunas familias de Revit, automáticamente se resalten en el modelo 3D, entonces van a ser necesario que ustedes tengan acceso a los archivos que están incluidos dentro de este instalador. ¿Y dónde encuentro esos archivos? Se ubican en mis documentos, ¿no? Y por aquí hay una carpeta que dice Power BI Desktop. Vistas personalizadas, ¿no? Ahí, ok. Esta extensión indica que es un objeto visual personalizado y es el que vamos a usar o el que podemos usar si es que necesitamos tener representación del modelo en 3D dentro de nuestro dashboard, ¿ok? Por eso es muy importante tener presente que ese objeto visual se encuentran en los archivos de instalación de ese conector. Ahí tienen la ruta. Ya, una vez descargado, una vez instalado, ya les mostré en Revit dónde está, intercambio de datos, y en Power BI, ¿no?
Mientras va cargando un proyecto en blanco, les voy mostrando el segundo paso en el flujo de trabajo. Voy a ir, por ejemplo, a un proyecto de ejemplo. Bien, entonces voy a entrar a mi módulo de Docs. Ahí tengo mis carpetas. Dentro de la estructura de carpetas, obviamente cada uno tiene la forma en cómo gestiona su árbol de carpetas. En este caso, nosotros tenemos ubicadas aquí, por ejemplo, en arquitectura. Acá tengo un modelo de ejemplo de Revit, ¿no? Lo que voy a hacer en ACC es también posible hacerlo del mismo Revit. Como indiqué hace un momento, ustedes pueden hacerlo de dos formas. Todas las veces que nosotros lo hemos hecho, en algunas de esas ocasiones hemos tenido algunos errores durante la generación del archivo conector. La mayoría de veces que hemos realizado por el lado de la plataforma ACC, no hemos tenido error. Así que yo recomendaría, si su modelo de Revit está en la nube, entonces hacerlo desde la nube. Bien. Hacerlo en la nube es bien sencillo. Simplemente hay que hacer clic en el modelo, abrirlo, previsualizarlo. Veo que hay una pregunta en el chat. Víctor Bento me dice una consulta, la descarga de ese conector de datos CSV u otro, siempre tendrá que hacer descarga manual para que recién Power BI pueda procesar su dashboard. Bueno, el conector de datos, el CSV sí es propio del ACC. Cuando dentro de la sección Inside, en el apartado conector de datos, ahí sí se van a dar las descargas o manuales o programadas. ¿Okay? Con respecto al Power BI, el conector para esta extracción de datos ya está predeterminada y es la que dice Autodesk Construction Cloud. En teoría, no, en la práctica no habría un trabajo manual después de, porque si nuestras descargas lo hacemos programadas, entonces va a descargar en el momento y hora que nosotros programemos. No hay que hacer un trabajo manual, salvo un mes después o 2 meses después, que nosotros obviamente vamos a tener que establecer un tiempo de un mes o 2 meses, en que en ese tiempo siempre va a haber descargas diarias. Entonces, cuando llegue el segundo mes o cuando finalice ese tiempo, en días, expresado en días o meses, entonces tengamos que nuevamente programar otra vez otra extracción. Ok, creo que sería el único trabajo manual. Pero no necesariamente manual. Entonces, puede hacerlo, sí, puede ser automático, sí, preprogramación, sí. Por el lado de Power BI, el conector para este tipo de extracción ya está predeterminado, así que no habría problema en prácticamente que sea casi en tiempo real, ¿no? Ok, ahora generemos el conector, el archivo que nos va a ayudar a establecer la conexión entre nuestro modelo y Power BI. Bien. Aquí. Hacer esto antes de que se hiciera la tesis, nuevamente repitiendo lo que le mencioné hace un momento. Dentro de arriba teníamos que exportar todos nuestros metrados, ¿no? Toda la información
generamos un archivo Excel, luego ese archivo Excel lo conectábamos en Power BI, porque con un archivo Excel podíamos hacerlo. Pero no era un trabajo casi manual, ¿no? Quizás cada cierto tiempo volver a generar el Excel y simplemente reemplazarlo en la carpeta donde se ubica y volver a actualizarlo, ¿no? Entonces, es semiautomático, por así decirlo. Entonces, con esto básicamente intentamos, lo que intenta Autodesk es hacerlo más dinámico y no tan manual, ¿ok? Entonces, ¿cómo logramos eso? Ya expliqué dónde se encuentra el conector, apps. El siguiente paso es generar el archivo conector. Iríamos, hay que previsualizar el modelo Revit, tenganlo presente, hay que previsualizarlo como lo estamos viendo. Voy a ver aquí donde dice planos y vistas, enfocar en 3D. Hay 3 puntitos dentro del modelo 3D, en la vista 3D, y le vamos a decir crear intercambio de datos. Le digo crear intercambio de datos, donde voy a guardar ese archivo conector. Por ejemplo, aquí tengo que seleccionar una carpeta dentro de mi plataforma Docs. Lo voy a guardar, por ejemplo, donde dice Data Exchange, le digo seleccionar en esta carpeta, perdón, allí, y tengo que darle un nombre, ¿no? Por ejemplo, este es el modelo de arquitectura, ¿no?, del proyecto 2, por ponerle un nombre, ¿no? Cada modelo que nos puede, de cada especialidad que tengamos, hay que darle un nombre particular, ¿ok? Y le damos, por ejemplo, crear intercambio. Si nos damos cuenta, el procedimiento es rápido, botón con 3 puntos, crear intercambio, y como todo está en la nube, es relativamente más rápido, a pesar de que todavía no les he mostrado por el lado de Revit cómo lograrlo. Voy a salir, regreso aquí, voy a donde dice Data Exchange, que es la zona donde ubiqué, y aquí está, por ejemplo, el archivo de conexión. Ahí está, ¿no? Ese es el archivo, que es un archivo, si no nos damos cuenta, no pesa nada, ¿ok? Bien, no pesa nada. Es porque no es el modelo en sí, es un archivo que está relacionado o que apunta al modelo que se encuentra en la carpeta arquitectura, ¿no? Es más, cuando nosotros le damos clic e intentamos abrirlo, no me está abriendo ese archivo como tal, sino me está abriendo el archivo al cual está apuntando, al modelo donde está apuntando. O sea, es un archivo que establece una conexión. Y es en ese archivo en el cual se establece la conexión con Power BI, ¿ok? Ok, entonces voy a salir de aquí y regreso acá. Entonces ya establecemos el archivo que nos va a dar la conexión con Power BI. El siguiente paso ya es generar un vínculo, porque en Power BI, aparte de hacer uso del conector, como lo conocemos, aquí dice obtener datos, más, cuál es el origen de los datos, cuál va a ser el origen que voy a filtrar de los tantos que haya. Voy a poner Autodesk y voy a elegir el primero. En mi caso ya se muestra porque ya instalé el conector que previamente me descargué en apps.autodesk. Le doy conectar. Acá me dice, seleccione el tipo de fuente, es un intercambio de datos. Acá me dice también una URL. Me pide una URL. ¿Dónde está la URL para copiarla y pegarla aquí? Es lo que necesitamos obtener, ¿ok? Entonces, voy a ir nuevamente a mi solución, a mi plataforma, perdón. En la parte superior, quizás podamos entrar y confundirnos y coger el enlace que está arriba, pero en este enlace no es porque estoy en la carpeta Data Exchange. ¿Y qué pasa si abro la solución? También voy a tener un enlace en la parte superior. O sea, ese no es el enlace, no hay que cargar la confusión. Entonces, ¿cómo obtenemos ese vínculo? Tendría que ir al Revit,
por lo pronto desde Revit puedo entrar y obtener ese vínculo, ¿ok? Entonces, si en Revit, si nos damos cuenta, el flujo de trabajo es un poquito largo, pero se realiza una única vez. Y en Revit tendría que tener un archivo de ejemplo o abrir un archivo en blanco, un proyecto en blanco, y me voy a ubicar en intercambio de datos dentro de la pestaña que es colaborar. ¿Ok? Intercambio de datos. No voy a crear una nueva extracción de datos. Ya lo he creado desde la misma plataforma. En este caso voy a cargar una extracción de datos. Me va a lanzar un cuadro y tengo que especificar en qué proyecto está. Está en este proyecto, está en la carpeta Data Exchange. Acá está, ¿no? Modelo arquitectura proyecto 2. Lo selecciono y voy a decirle, por ejemplo, cargar, ¿no? Puede tomar unos minutos. Aquí está. Esperamos que cargue. Mientras voy a enfocar para no perder tiempo aquí, ¿ok? Bien, entonces, sí, la forma de obtener vínculo por lo pronto es directamente en el Revit. En algunos casos se ha intentado obtener el vínculo que nos muestra en la barra de direcciones cuando previsualizamos el modelo, ¿ok? E inclusive, si se intentan hacer compartir, también te genera un vínculo. Ese vínculo tampoco no es un vínculo que ya lo genera la misma herramienta y por lo pronto está dentro del mismo Revit, ¿no? Acá todavía está cargando, esperamos que cargue, nos lo va a listar acá. Mientras tanto voy a enfocar el Power BI y la presentación. Entonces, esperemos que vaya cargando, voy avanzando. Quizás si tienen alguna consulta pueden ya aprovechar en hacerla. Alguna consulta que tengan. Bien. Mientras va cargando, aquí yo ya tengo un enlace que voy a utilizar en Power BI. Bien. Mientras va cargando, entonces yo voy avanzando en el Power BI porque yo ya copié un enlace, generé un enlace hace unas horas atrás. Entonces voy nuevamente aquí, donde dice más, nuevamente Autodesk, conector de datos, conectar, intercambio de datos. Aquí voy a pegar ese vínculo, ¿ok? Ahí está. No se preocupen, ahorita les digo cómo obtener ese vínculo, que simplemente que termine de cargar en el Revit. Luego acá me dice opciones avanzadas, pero son opcionales. La unidad de longitud, usa algún tipo de filtro, lo dejamos vacío y le voy a dar a aceptar. Entonces, acá me dice el intercambio de datos a este enlace. Mira, acá está el modelo que ya previamente he cogido, generó el vínculo. Voy a revisar el Revit, quizás ya terminó. Todavía está pensando, lo dejamos allí. Entonces genero mi conector, le doy cargar. Eso también puede tomar un poquito de tiempo en la carga en la parte derecha, ¿no? Va a cargar todas las tablas. La estructura de las tablas también va a ser relativamente grande, casi igual, quizás un poco más de las tablas que se mostraron cuando establecimos la conexión por medio de la descarga de información de ACC. Entonces ahí vimos una estructura de tablas bastante abundante. De igual forma va a ser acá, pero esas tablas es propias del modelo, ¿no? Entonces, propias del modelo de Revit que nos estamos conectando. Bien. Entonces, una vez que
cargue esta información aquí, la idea es mostrarles a ustedes cómo identificar, cómo utilizar el objeto visual que ya viene en el instalador del Data Connector, ¿ok? Mientras va cargando, me gustaría saber si tienen algunas consultas. Ahí, por ejemplo, ya está cargando. Acá ya está cargando, no nos podemos dar cuenta. Mira, voy a expandir y toda la información, esta estructura de carpetas es propia del modelo, ¿no? Entonces, aquí también hay que saber identificar dónde se encuentra la información. Ya netamente es un trabajo del usuario que va a hacer uso de Power BI, ¿ok? Entonces, hay que añadir o tengo que añadir un objeto visual acá. Hasta ahí ya establece la conexión. Ahora, cada vez que haya un cambio en el modelo, recordemos que el archivo de enlace está apuntando al modelo original. Si hay cambios en el modelo original, entonces va a cambiar, ¿no? Porque al final es el mismo, simplemente ese archivo secundario me está apuntando a uno y es que me establece como Power BI. Probablemente hayan mensajes que indiquen que han habido cambios en el modelo original y tengamos que confirmar la actualización, ¿ok? Eso puede presentarse durante cambios en el modelo original, ¿bien? El otro paso vendría a ser voy a ir rápido, todo aquí dice importar objeto visual de un archivo, le digo importar, acá está, ¿no? Donde se encuentra producto de la descarga e instalación del Data Connector de apps.autodesk. Seleccionamos abrir, acá se añade el objeto visual. Y aquí tenemos que tener en cuenta esto de aquí. Bien. Por ejemplo, para la parte, el modelo, visualizar el modelo, tengo que poner modelo 3D Viewer, que dice modelo arquitecto proyecto 1 Viewer. Y aquí se va a mostrar el modelo 3D, ¿no? Y aquí tenemos que establecer la referencia ID, o sea, los códigos que permitan la interacción con los diversos objetos visuales, ¿no? Entonces vamos a usar, por ejemplo, aquí, si no me equivoco, es reference ID, ¿no? External Element ID. En ambos casos, en los tres. Y aquí categoría, por ejemplo, quiero por categoría, ¿no? Revit categoría, tipo de categoría, y lo voy a poner en los colores. Ya que hay algunos cuestión de empezar a construir sus dashboard en función a su necesidad, ¿no? Aquí ya simplemente es ir jalando, por ejemplo, aquí categoría, ¿no? Bien. A partir de este punto ya es netamente ya manejo de Power BI y ir conociendo cómo está estructurada nuestra información en todo este árbol de carpetas, perdón, de tablas. Es una sola tabla. Sí, es una sola tabla, ¿no? Con muchas columnas. Bien. Ok, consultas. Sí, la grabación se va a estar disponible en el canal de YouTube de réplica. Apenas terminado, me imagino que en unos días se subirá la grabación del webinar en el canal. Ustedes pueden acceder ahí le van a compartir el acceso al canal de YouTube y ustedes pueden ver la grabación, no solamente de este webinar, sino todos los que han habido en el tiempo y, bueno, y los que están por venir. ¿Ok?
Entonces, bueno, la finalidad de la sesión es darles a conocer que hay mayor dinamismo con respecto al manejo de los datos, ya no hay tanto trabajo manual, ya no casi hay interacción con documentos intermedios. No digo que dejen de existir, sino que la tendencia es que las integraciones entre diferentes plataformas se den, ¿no? Y se mantengan en el tiempo y sean lo más automático posible. Esta es una solución que más probablemente les ayude bastante. Quizás ustedes tengan una necesidad que escape de esto, pero esto también creo que va a complementar bastante, ¿ok? Entonces, bueno, pues entonces si no hay consultas, eh, voy a pasar a Elena, nos va a ayudar, bueno, nos va a comentar acerca, creo que hay un sorteo. Sí, muchas gracias, Cristian. Para poder participar del sorteo, solo tienen que llenar una pequeña encuesta. Voy a pasar el link y voy a compartir el código QR. Vamos a dar unos 5 minutos y procedamos al sorteo. Es un desayuno de Starbucks, un vale de desayuno de Starbucks. Dos minutos más y empezamos con el sorteo.